Saludos para todos ustedes, estimados hermanos y amigos. Dios les bendiga, bendiga su vida, su hogar, su lugar donde usted se reúne, su iglesia. Que la paz de Cristo colme su corazón. Estamos estudiando la lección En el crisol con Cristo. Lección 5 está titulada Calor extremo. Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mientras su esposa estaba en el lecho de muerte, el famoso escritor cristiano Lewis escribió: «No es que corra mucho peligro, eso creo, de dejar de creer en Dios. El verdadero peligro es llegar a creer cosas sumamente terribles acerca de Él. La conclusión que temo no es, pues al fin y al cabo Dios no existe, sino, pues así es Dios en realidad. Cuando las cosas se vuelven muy dolorosas, algunos rechazamos a Dios de cuajo. Otros, al igual que Lewis, nos vemos tentados a cambiar nuestra visión de Dios e imaginar todo tipo de cosas malas acerca de Él. La pregunta es, ¿cuál candente se puede poner esto? ¿Cuánto calor se arriesgaría Dios a permitir que experimente su pueblo a fin de lograr su propósito final de moldearnos a la imagen de su Hijo? Romanos 8:29. ¿Por qué crees que Dios está dispuesto a correr el riesgo de quienes desean conocerlo y amarlo lo malinterpreten? ¿Hasta qué punto crees que Dios está dispuesto a que lo malinterpreten para moldearte a la imagen de su Hijo? Lección para el día domingo. Abraham en el crisol. Al leer Génesis capítulo 22, de repente y sin explicación, Dios llama a Abraham para que ofrezca a su hijo como holocausto. ¿Te imaginas cómo se habría sentido Abraham? Era una idea totalmente repugnante que un Dios santo le pidiera que sacrificara a su propio hijo. Aún en el caso de que Abraham pensara que esto era aceptable, ¿qué pasaría con las promesas de Dios sobre su herencia? Sin su hijo, la promesa no se cumpliría. Pregunta: ¿por qué pidió Dios a Abraham que ofreciera este sacrificio? Si Dios lo sabe todo, ¿qué sentido tenía? Aquí la pregunta es, si Dios sabía que Abraham no desobedecería a su orden, ¿por qué le pidió esa orden? Si, como dice aquí, Dios lo sabe todo. Mis hermanos, Dios lo sabe todo, pero ¿quién no lo sabe todo? Nosotros los seres humanos. Era necesario que quedara este testimonio de algo que Abraham no solo tenía en su corazón, sino que él lo haría. Porque aquí no solo vemos el acto de creer, vemos también el acto de obedecer a la orden divina. Por extraña que parezca, esta orden tenía un propósito: probar a Abraham. Por eso este título es tan adecuado: Abraham en el crisol. La petición de Dios y el momento elegido no fue al azar. De hecho, estuvieron calculados para arrancar la angustia más profunda posible. ¿Por qué? Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaba sobre él, cuando anhelaba descansar. ¿Era esta la prueba de un Dios disparatado? De ninguna manera, porque la agonía que sufrió durante los oscuros días de aquella terrible prueba fue permitida para que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por Dios mismo, infinito en favor de la redención del hombre. Patriarcas y Profetas 132. Esto era solo una prueba. Dios nunca tuvo la intención de que Abraham matara a su hijo. Esto resalta algo muy importante sobre la forma en que Dios obra a veces. Dios quizás nos pida que hagamos algo que nunca tuvo la intención que lo completáramos. Tal vez
nos pida que vayamos a algún lugar que nunca tuvo la intención de que lleguemos. Lo importante para Dios no necesariamente es el final, sino lo que aprendemos a medida que nos va modificando en el proceso. Probablemente Jesús tenía en mente la experiencia de Abraham cuando dijo a los judíos: Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Abraham podría haber dejado de lado esta idea sin rechazar las instrucciones como si vinieran de Satanás. La clave para que Abraham sobreviviera y aprendiera durante todo el proceso fue que conocía la voz de Dios. Interesante este punto. Abraham conocía la voz de Dios, por lo tanto, sabía que era Dios quien le estaba hablando. Para reflexionar, ¿cuánto conoces la voz de Dios? ¿Cómo sabes cuando Dios te está hablando? ¿Cuáles son las formas en que te comunica su voluntad? Lección día lunes. El Israel rebelde. La historia de Oseas tiene algunas lecciones poderosas que enseñarnos. La situación de Oseas es notable. Su esposa, Gomer, huye y tiene hijos con otros hombres. Aunque ella es maritalmente infiel, Dios llama a Oseas para que recupere a su esposa y le muestre nuevamente su amor. Esta historia se presenta como una parábola acerca de Dios e Israel. Los israelitas habían dejado a Dios y se estaban prostituyendo espiritualmente con otros dioses. Pero Dios todavía los amaba y quería mostrarles su amor. Pero fíjate los métodos de Dios. Oseas 2, 1 al 12. ¿Qué método dice Dios que usará para atraer a Israel de nuevo así? ¿Cómo habrán sido estas experiencias? Este método que Dios usa aquí es la figura entre esposo y esposa. En este caso, en Oseas 2, se está mostrando a Israel como la esposa de Dios, pero una esposa infiel. Entonces, en el capítulo 2, versículos 2 y 3, la relación entre marido y mujer. Oseas 2, 5 al 7, mujer que ha sido infiel, en este caso Israel, que vuelve a su primer marido, en este caso Dios. Tercero, Oseas 2, 8 al 9, le quita los beneficios. ¿Qué beneficios le quitó Dios a Israel? Muchos beneficios. Vemos a lo largo de la historia todas las luchas de Dios con Israel. ¿Cuántas veces fueron cautivos? Cautivos por los asirios, cautivos por los babilonios, perseguidos por los filisteos. Con muchos de aquellos pueblos que les rodeaban tuvieron problemas. Dios les dejaba a su libre suerte por su rebeldía. Oseas 2:10. En Oseas 2:10, esta mujer quedaría viuda y sería espectáculo. Israel fue espectáculo muchas veces por causa de sus rebeliones. Esta historia plantea dos cuestiones importantes sobre la forma en que experimentamos a Dios cuando Él nos guía al arrepentimiento. En primer lugar, corremos el riesgo de no reconocer que Dios está obrando, cuando Israel pasó por esas experiencias tan duras y dolorosas. Probablemente les haya resultado difícil reconocer que su Dios estaba obrando para su salvación. Cuando nuestro camino se ve bloqueado con espinas agudas o quedamos tan encerrados que no sabemos hacia dónde vamos, Oseas 2:6, ese es nuestro Dios. Cuando no podemos cubrir nuestras necesidades básicas o nos sentimos avergonzados, Oseas 2:9 y 10. ¿Podría nuestro Padre estar en medio de todo esto? La verdad es que, más allá de lo que sintamos, Dios siempre está obrando para conducirnos al arrepentimiento, porque nos ama mucho. En segundo lugar, corremos el riesgo de malinterpretar a Dios cuando Él obra. Quizá reconozcamos que Dios está obrando, pero no nos gusta lo que Él hace. Cuando nos sentimos heridos y avergonzados, es fácil culpar a Dios por ser cruel, por no intervenir o por no preocuparse. Pero Dios siempre está obrando para renovarnos mediante su pacto de amor. Oseas 2, 14 al 23. ¿Qué revela este pasaje acerca de Dios?
Pide al Espíritu Santo que te muestre si huyes de Dios en algún aspecto de tu vida. Si estás convencido de que estás huyendo, ¿por qué esperar a pasar por el crisol? ¿Qué te impide entregar todo a Dios ahora? Sobrevivir mediante la adoración. Los textos para esta sección, Job 1:6 a 2:10. Una pregunta: ¿qué causó el sufrimiento de Job? Hay algo asombroso aquí. Los ángeles vienen a ver a Dios y Satanás viene con ellos. Dios pregunta a Satanás de dónde viene y Satanás responde que viene de rodear la tierra y de andar por ella. Job 1:7. Entonces Dios plantea este interrogante: ¿has considerado a mi siervo Job? Job 1:18. La pregunta en sí no es relevante. Lo notable es quién pregunta. No es Satanás quien señala a Job como susceptible de examen. Es Dios. Dios llama la atención de Satanás hacia Job, sabiendo exactamente lo que vendría. Aquí abajo, en la tierra, Job no tiene ni idea de que su crisol se pondrá tan candente. Y aunque está muy claro que es Satanás, no Dios, quien causa el sufrimiento de Job, también es claro que es Dios quien concede su permiso explícito para que Satanás destruya las posesiones de Job, a sus hijos y su salud física. Si Dios permite que Job sufra, ¿qué diferencia hay si es Dios o Satanás quien inflige el sufrimiento personalmente? ¿Cómo puede Dios ser justo y santo cuando permite activamente que Satanás le cause tanto dolor a Job? ¿Es esta situación un caso especial o es propio de la forma en que Dios todavía nos trata hoy? Job 1, 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cómo respondió Job? Respondió con una aceptación. Una de las cosas que para el ser humano es doloroso, es a veces difícil de aceptar, es la pérdida de bienes materiales. Cuando las cosas materiales se pierden, duele mucho. De hecho, lo que más duele en las infracciones de tránsito son las multas. Quien comete una infracción y es detenido por el policía, lo primero que piensa es cuánto tendrá que pagar. Así que, mis hermanos, es importante aquí lo que Job hace. Job reconoce que él no tenía nada, que había nacido sin nada y que también finalmente terminaría sin nada. Así que Job responde con aceptación. Es posible responder de dos formas en ese sufrimiento. Podemos amargarnos, enojarnos y darle la espalda a un Dios que creemos que es cruel o inexistente. O podemos aferrarnos a Dios con más fuerza. Job afronta su catástrofe permaneciendo en la presencia de Dios y adorándolo. En Job 1, 20 y 21 vemos tres aspectos de la adoración que nos puede ayudar cuando estamos angustiados. En primer lugar, Job acepta su impotencia y reconoce que no tiene derecho a nada. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Job 1:21. En segundo lugar, Job reconoce que Dios todavía tiene el control total. Jehová dio y Jehová quitó. Job 1:21. En tercer lugar, Job concluye reafirmando su fe en la justicia de Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. ¿Estás pasando por una prueba? Sigue los pasos que dio Job. ¿Cómo podría ayudarte a ti también? Lección día miércoles. ¿Cómo sobrevivir gracias a la esperanza? Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte,
para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Segunda a los Corintios 1, 8 y 9. Como apóstol escogido por Dios, Pablo había soportado más que la mayoría de la gente. Sin embargo, Pablo no se doblegó, sino que creció en su alabanza a Dios. Lee su lista de dificultades en 2 Corintios 11, 23 al 29 y lee 2 Corintios 1, 3 al 11. En 2 Corintios 1, 4, Pablo declara que la razón para recibir la compasión y el consuelo de Dios es para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. ¿Hasta qué punto el sufrimiento podría ser un llamado al ministerio? ¿Cómo podríamos estar más alertas a esta posibilidad? Por intermedio de nosotros, Dios quiere atender a quienes están heridos. Esto significa que primero puede permitirnos experimentar el mismo tipo de heridas para que podamos ofrecer aliento, compasión y el consuelo de Dios no desde la teoría, sino desde la experiencia. Este es un principio de la vida de Jesús. Hebreos 4:15. Las vividas descripciones paulinas de sus dificultades no son para hacernos sentir lástima por él. Son para que sepamos que, aunque estamos en lo más hondo, el Padre todavía puede intervenir para brindarnos su compasión y consuelo. Podemos desesperarnos por nuestra vida e incluso morir, pero no debemos temer, porque Dios nos está enseñando a depender de Él. Podemos confiar en Él, porque nuestro Dios resucita a los muertos. Segunda a los Corintios 1:9. Mientras Pablo sigue poniendo su vista en la proclamación del Evangelio, sabe que Dios también lo rescatará en el futuro. La capacidad de Pablo para mantenerse firme se basa en tres cosas que menciona en 2 Corintios 1, 10 y 11. Primeramente, el historial comprobado de Dios. Nos libró y nos libra de tan gran muerte. 2 Corintios 1, 10. En segundo lugar, la determinación de Pablo de fijar su atención en Dios, en quien esperamos que aún nos librará. 2 Corintios 1:10. Y en tercer lugar, la intercesión continua de los santos, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. 2 Corintios 1:11. Para meditar, ¿qué puedes aprender de Pablo que te ayude a no caer en la autocompasión en medio de tus luchas? También podríamos preguntarnos, ¿cuándo nosotros oramos más? ¿Cuándo tendemos a depender más de Dios? ¿Cuando estamos en dificultades o cuando estamos en una posición ventajosa? Saben que cuando hay necesidades, cuando hay asuntos que nos inquietan, cuando tenemos un familiar enfermo, está hospitalizado, está en la UCI, ¿dependemos más de Dios? ¿Oramos más a Dios? ¿Clamamos por oración a nuestros hermanos en la fe? Mis hermanos queridos, ¿cómo sobrevivir y cómo nosotros mantenernos firmes en las dificultades? ¿Cómo Dios también nos puede probar, como ha probado a Job y como ha probado la fe de todos aquellos que de alguna manera necesitaban esa prueba, esa corrección? Que Dios nos ayude a mantenernos firmes. Llegamos a la parte para el día jueves. Calor extremo. Isaías 43, 1 al 7. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre,
Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Creo que en este pasaje encontramos una presentación de pruebas extremas, de calor extremo, situaciones en las que vemos posiblemente nuestra vida en riesgo. Qué importante es la confianza en el Señor. Ahí es cuando esa confianza debe fortalecerse, cuando más cerca de su presencia deberíamos estar, cuando más dependencia deberíamos de tener de Él, no de nuestras fuerzas, no de lo que nosotros podemos hacer. Muchas veces pensamos siempre en una salida, pero una salida que tenga que ver con lo que yo voy a hacer. Dios probó siempre a su pueblo en el crisol de la aflicción. Es en el fuego del crisol donde la escoria se separa del oro puro del carácter cristiano. Jesús vigila la prueba. Él sabe que se necesita para purificar el precioso metal, para que pueda reflejar el esplendor de su amor. Es por medio de pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen aptitudes que pueden usarse en el proceso de su obra, y los somete a pruebas en su providencia. Los coloca en situaciones que prueban su carácter, les muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de Él. Así alcanza su objetivo. Son educados, adiestrados, disciplinados y preparados para cumplir el gran propósito para el cual recibieron sus capacidades. Patriarcas y Profetas, página 108. Si en la providencia de Dios somos llamados a soportar pruebas, aceptemos la cruz y bebamos la copa amarga, recordando que es la mano de un Padre la que la ofrece a nuestros labios. Confiemos en Él, en las tinieblas como en la luz del día. ¿No podemos creer que nos dará todo lo que fuese para nuestro bien? Aún en la noche de aflicción, ¿cómo podemos negarnos a elevar el corazón y la voz en agradecida alabanza cuando recordamos el amor por nosotros expresado en la cruz del Calvario? Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 295. Agradecemos su compañía y agradecemos que usted comparta con sus amigos este comentario. Que Dios te bendiga y no olvides, oramos los unos por los otros.